Hola, bienvenidos a la clase 14 de Introducción a la Programación. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento que estés viendo este video. Hoy nos tocan dos temas, uno son los bucles y otros son los condicionales, así que vamos a arrancar. Vamos a arrancar con los condicionales. Donde trabajaremos con el if y el else. Bien. Nuestro ejercicio dice escribir un problema que pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla utilizando el print, ¿sí? Si es mayor de edad o no, ¿sí? Esta sería la condición y tenemos que declarar las variables, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Definimos la variable edad, que va a ser igual a int, como tipo de dato entero. Utilizamos el comando input de ingreso con la siguiente consulta. ¿Cuál es tu edad? Posteriormente lo que tenemos que hacer es establecer la condición, donde establecemos que if, es decir, si edad es mayor a 18, entonces que nos imprima, utilizando print nuevamente, eres mayor de edad. En caso de que no sea mayor de edad, utilizamos el else y imprimimos print, n es menor de edad. Limpiamos la consola y ejecutamos. ¿Cuál es tu edad? Le pongo que tengo 5. Me pone, está bien, no eres menor de edad. Volvemos a ejecutar. ¿Cuál es tu edad? Le ponemos 17. Él es menor de edad. Volvemos a ejecutar. ¿Cuál es tu edad? Le ponemos 18. Él es menor de edad. ¿Por qué si yo coloco 18 me dice menor de edad? Bueno, nosotros en la condición estamos diciendo que la edad debe ser mayor a 18. Entonces está incluyendo al 18 como un número que todavía no es mayor. Por ende, es menor de edad. Si nosotros colocáramos mayor o igual a 18, ahí estaríamos estableciendo que es mayor de edad, ¿sí? Por ejemplo, vamos acá, colocamos igual. Hacemos, guardamos. Vamos a poner una segunda versión. Entonces acá directamente ejecutamos. Nos tira error, vamos a acomodar. Ejecutamos nuevamente. Bien. Ponemos 18. Él es mayor de edad. Perfecto. Ahí está funcionando nuestro programa. Ejecutamos nuevamente. Si coloco 19, él es mayor de edad. Perfecto. Ejecutamos nuevamente. Colgamos 17 y nos va a saltar, eres menor de edad.
Perfecto. Está funcionando como lo estábamos esperando. Bien. Vamos a otro ejemplo. Bien. Limpiamos la consola con el comando limpiar. Una vez que limpiamos la consola, directamente vamos acá a escribir. Escribir un programa. ¿Sí? Si tenemos que establecer que escriba un programa que almacene la cadena de caracteres, ¿sí? De tipo contraseña, donde contraseña es una variable, ¿sí? Y que pregunta al usuario por la contraseña e imprima por pantalla introducida por el usuario la variable, es decir, la variable contraseña, que coincide con la guardada en la variable sin tener en cuenta mayúsculas o minúsculas. Así que vamos a utilizar la función lover. ¿Sí? Bien. Entonces lo que hacemos, vamos a definir la llave, ok, ¿sí? Entonces colocamos el nombre de key de variable y vamos a colocar igual. Dentro del igual colocamos entre comillas lo que va a ser la clave. En este momento yo coloqué fede@s, ¿sí? Como contraseña, que va a ser clave, ¿sí? Key. Y después tenemos que definir lo que sería el password, con otra variable que se va a llamar nombre. El nombre nosotros la definimos como igual, input, introduce la contraseña. Una vez que introduce la contraseña, colocamos lo que sería el condicional, if, donde decimos que key, que habíamos definido la variable key en principio, con su correspondiente respuesta, su valor, debe ser igual que clave, que hemos definido anteriormente la variable clave, que es lo que va a ingresar el usuario. Teniendo en cuenta de que key debe ser igual que, por eso estoy pintando de a celeste los dos iguales, que significa operador de comparación, es igual que clave, y para utilizar la función lover, es decir, que no tenga en cuenta ni mayúsculas ni minúsculas, colocamos punto lover, paréntesis. Esto nos está denotando que es una función que estamos llamando. Posteriormente a eso colocamos si key es igual que clave, entonces la contraseña va a salirnos, la contraseña es correcta. Si no, else, si no, print, la contraseña es incorrecta, por favor vuelve a intentarlo. ¿Mm? Ejecutamos, ponemos aquí contraseña, por ejemplo, gitano, enter, la contraseña es incorrecta, por favor vuelve a intentarlo. ¿Sí? Volvemos a ejecutar, ponemos fede, arroba s, enter, la contraseña es correcta. ¿Sí? La función lover está tomando justamente mayúsculas y minúsculas como opción de qué válida, como opción válida. ¿Por qué? Porque a mí me permite ingresar la clave de forma mayúscula o de forma minúscula. Fíjense esto, yo voy a ejecutar nuevamente el archivo y voy a ingresar todo en mayúscula. fede@s. Doy enter y me establece que la contraseña es correcta. Vuelvo a ejecutar, pero todo en minúscula.
y me establece que la contraseña es correcta. Pero si yo omito datos, es decir, es diferente, por ejemplo el arroba, me va a tirar que la contraseña es incorrecta. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta tanto la estructuración de las claves como la utilización de la función lover para realizar este ejercicio. Dicho esto, vamos a otros ejercicios. Este es parecido al primero que habíamos hecho. Donde ponemos que la edad tiene que ser menor a 18. Si la edad es menor a 18, es menor de edad, es decir, estamos dando vuelta el condicional. ¿Sí? Entonces, acá estamos definiendo escribir el problema que pregunte al usuario su edad y muestre por pantalla si es mayor o si es mayor de edad o no. Y declaramos las variables. Entonces colocamos age es igual a int, input, ¿cuál es tu edad? Si edad es menor a 18, entonces va a salirnos que es menor de edad. En cambio, la otra situación sería else, print, es decir, imprimir, eres mayor de edad. Es decir, si nosotros ingresamos un número menor, nos va a salir la leyenda de que es menor de edad. Caso contrario, si colocamos un número superior, nos saldrá la leyenda eres mayor de edad. Entonces lo que hacemos, ejecutamos, ponemos edad, 14, eres menor de edad. Perfecto. Ejecutamos nuevamente, colocamos 17, eres menor de edad, perfecto. Ejecutamos nuevamente, vamos a poner 18, eres mayor de edad. ¿Sí? Acá está tomando en cuenta de que es mayor de edad porque ya es 18. Es decir, hasta el rango de 17 estaría siendo menor, ya tomando 18 sería mayor de edad. ¿Sí? Ejecuto nuevamente, pongo edad 21, eres mayor de edad. Es decir, nuestro programa está funcionando como corresponde. Vamos a otro ejercicio. Bueno, acá este es el mismo que habíamos hecho anteriormente, con otro tipo de contraseña, pero la estructuración es la misma. Vamos a este ejercicio. El 3. Acá estamos viendo, por ejemplo, tenemos que crear un programa que pida al usuario dos números y que muestre por pantalla su división. Si el divisor es 0, el programa debe mostrar un error. Entonces, definimos n como tipo de dato flotante, lo ingresamos, introduce dividendo, después definimos a m como divisor, le damos acceso de entrada y establecemos lo siguiente. Si el divisor que es m es igual que 0, nos tiene que tirar un error, no se puede dividir por 0.
Es decir, no me va a permitir que yo pueda establecer una división por un número cero, porque me tendría que tener un error. Caso contrario sería imprime n dividido m, ¿sí? Es decir, va a ingresar el dato de n, que va a ser el dividendo, dividiéndolo por el divisor. Lo ejecutamos y introduce el dividendo. Bien. Ponemos dividendo 3, divisor 9, nos da la división. En cambio, si yo ingreso y dividendo 15, esto es divisor 0, bárbaro, me está tirando error, no se puede dividir por 0. Vuelvo a ejecutar y coloco 0, enter, 15, enter, ahí nos va a dar 0,0, porque estoy haciendo dividido 0 dividido 15. Perfecto. Vamos al siguiente. Bueno, acá lo que vamos a ver va a ser la parte que vamos a hacer un ejercicio donde tenemos que establecer tramos impositivos en la declaración jurada de renta, ¿sí? Teniendo en cuenta las declaraciones juradas de AFIP en un determinado país, por ejemplo. Nosotros, bueno, yo definía AFIP, podemos hacerlo en cualquier país. Lo que tenemos que tomar en cuenta es lo siguiente. Por un lado vamos a tener una planilla donde vamos a tener las rentas en una escala, es decir, una columna de renta y otra columna del tipo impositivo, donde establezco menos de 10.000 le va a corresponder un 5% de tramo impositivo, ¿sí? Sería como un impuesto. Entre el rango de los 10.000 a los 20.000 va a ser del 15, entre 20.000 a 35.000 va a ser de 20, y entre 35.000 a 60.000 serán de 30%. ¿Sí? Más de 60 va a ser 45. ¿Sí? Entonces, hay que escribir un programa que nos pregunte al usuario, ¿sí?, su renta anual y muestre por pantalla el tipo impositivo que le va a corresponder. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a correr esto acá un poquito. Esto lo bajo un poquito. Acá cerramos, 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 cerramos. Ahí está. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es preguntar al usuario por la renta, ¿sí? ¿Cuánto es la renta que tiene normalmente? Es decir, podríamos establecer cuánto gana al año, ¿sí? ¿Cuánto gana al año? Entonces yo, por ejemplo, acá, si quieren renta, podemos poner ingreso anual, sería. Entonces, esto yo lo voy a guardar como una versión diferente. Guardamos una copia, ponemos condicionales, ingreso anual, impuesto. La fecha de hoy, 16 de julio
2022. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a definir lo que sería la variable ingreso anual. Ingreso anual, lo establecemos como un tipo de dato flotante y preguntamos cuál es tu renta anual o tu ingreso anual. ¿Sí? Así no confundimos al usuario. Después lo que tenemos que hacer es trabajar con las estructuras condicionales y condicionales anidadas. Pero acá lo que vamos a hacer es trabajar con una nueva estructura que se llama el if. Es decir, que el if significa, sería la conjugación del if y el else. Es decir, sería si no, si, tal cosa. Si no, si, tal cosa. Y así sucesivamente. Es decir, yo puedo definir un condicional si, una expresión lógica, y posteriormente establecer si no, si, y la expresión lógica. Si no, si, expresión lógica. ¡Qué lindo! La guasa. ¡Qué bueno! La guasa, ese. Bueno, Rica. rica. Qué bueno, bueno. Dice auto verde. Auto verde, sí, sí, sí. Bueno, ahí hay un ratito para terminar. Ladrillo. Ladrillo, ahora vamos, ahora vamos. Bueno, como siempre, tenemos la curiosidad de los chicos, que eso es muy bueno, que tengan curiosidad. Bueno, entonces, como les explicaba, tenemos el condicional if, ¿sí? Y después tenemos el condicional el if, es decir, el si no, sí. Que es la conjugación, acá lo voy a escribir, de el if sería, es igual a decir if else. Como que yo los estuviera concatenando. ¿Sí? Sería el if. Sí. Y no sí. Y no, sí, y la condición, por dicho, la expresión lógica. Bien. Dicho esto, vamos a trabajar nuestro programa. ¿Sí? Bien. Lo que hacemos entonces es, vamos a la primera estructuración, es decir, tenemos que estructurar esta condición, en caso de que no sea esta condición, en caso de que no sea ni la primera ni la segunda, la tercera, y así sucesivamente, pasando por todos los recorridos y tomando en cuenta de que dependiendo del ingreso que establezca el usuario, puede tomar una expresión lógica o no, ¿sí? Donde el programa va a evaluar, si no es esta, va a ir a otra, si no es esta, va a ir a otra, y si no es esta, va a ir a otra, hasta conseguir el rango que entre en el valor que nosotros ingresamos como ingreso anual, ¿sí? Que es del tipo flotante. ¿Bien? Perfecto. Entonces hacemos lo siguiente. Ponemos si renta es menor a 10.000, perdón, va a entrar el tipo del 5. Si no, si renta es menor a 2.000, va a ser del tipo 15. Si no, si renta va a ser menor a 35.000. 35.000. Si no, si el tipo va a ser igual a 20.
sino si renta va a ser menor a 60.000, va a ser del tipo 30. Y el último caso, que es más de 60.000, ya directamente no le coloco la expresión de condición lógica de 60.000, porque va a ser por defecto. Va a decir, el último rango va a ser por defecto. Que si no caigo en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, el quinto va a ser por defecto, es decir, la última instancia, más de 60.000, me va a caer por defecto. Entonces pongo else, si no. Una vez que hacemos esto, utilizamos y mostramos por pantalla con el comando print, tienes que pagar tanto dinero, colocamos lo que sería la fórmula para calcular, ¿sí? ¿Qué va a ser? Renta por tipo dividido 100. ¿Sí? Si renta bajo el tipo dividido 100, y ahí nos va a aparecer. Pero nosotros tenemos que cambiar acá. Habíamos puesto ingreso. Entonces ponemos ingreso anual. Ingreso anual. Ingreso anual. Ingreso anual. Lo guardamos y vamos a limpiar. Ejecutamos. Pues ingreso anual. Le ponemos que ahí tenemos un ingreso anual de 40.000. Nos está tirando un error. Renta no está definido, claro, porque no lo cambié acá abajo. Cambiamos acá abajo. Control S. Bien. Listo. Tenemos que pagar 12.000. ¿Sí? Vamos a limpiar. Ejecutamos. 90.000 o 9.000. Tendría que pagar 450. Ejecutamos otro ejemplo. Vamos a darle un rango de 60.000. Que no nos está dando, tenemos que pagar 27.000. Bien, como vemos entonces, está estructurado de manera que podamos ingresar cualquier valor dentro de esos rangos y dependiendo del rango vamos a poder calcular lo que sería el impuesto que debemos pagar. Bien, bueno, vamos a pasar a otros ejercicios. Cerramos acá. Vamos a los bucles. Vamos a limpiar la consola.
Bueno, vamos a seguir. Como vimos en el curso bucles, acuérdense que los bucles hacen recorridos, en los cuales al recorrer una serie de vueltas, dentro de esos recorridos hacen procesos. En este primer caso, que estamos viendo en lenguaje Python para hacer lo que es la estructuración de un for, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a escribir un programa que nos va a pedir al usuario una palabra, cualquiera sea, cualquier palabra que nosotros queramos. Puede ser nuestro nombre, el nombre de una banda de rock o una canción que nos guste. Lo que va a utilizar y va a realizar va a ser el recorrido, ¿sí? En este caso, escribe un programa que pide al usuario una palabra y la va a mostrar 10 veces. Entonces, lo que vamos a hacer, declaramos la palabra o variable palabra, ¿sí? Ingresamos con el comando input e introduce una palabra. Colocamos la leyenda, introduce una palabra. Después de esto vamos a colocar lo que sería el for, ¿sí? El for, ¿sí? La palabra for, y colocamos i, que va a ser una variable de inicio, de comienzo del recorrido, donde lo que hace el recorrido en dónde, en un determinado rango, que va a ser la palabra. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Es lo que está acá entre paréntesis. 10 veces va a ser el recorrido del rango de esa palabra. Cuando hace el recorrido, va a ser un proceso, ¿sí? Este es el proceso que va a ejecutar, es decir, va a ejecutar un proceso, ¿sí? Que va a ser, en este caso, lo que está en el código fuente, ¿sí? Acá va a ser imprimir. ¿Imprimir qué cosa? Imprimir la palabra. Entonces, al imprimir la palabra, nos va a mostrar por consola 10 veces la palabra que nosotros ingresemos. Entonces, ejecutamos y colocamos, por ejemplo, Luis Miguel. Luis Miguel. Acá vemos que lo ha recorrido 10 veces. Luis Miguel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Bien. Si yo ingreso otra palabra, Instituto Gitano, y Enter, me va a tirar, introduce palabra. Ahí porque, ¿qué pasó? Puedo, a ver, limpiar, ejecutar. Ahí está. Como corresponde. Introduce la palabra, Instituto Positano, una vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palabras. Perfecto. Bien. Entonces, acá lo que estamos probando es que lo que hace un recorrido, un for hace un recorrido para realizar un proceso por un determinado
momento. Acuérdense cuando vimos bucles, que los bucles los utilizamos para hacer recorridos, ¿sí? Y en esos recorridos hacen procesos. ¿Para qué? Para determinados resultados obtener. Bien. Vamos al bucle 3. En bucle 3 tenemos que escribir un programa que pide al usuario un número entero positivo y muestre por pantalla todos los números impares desde el 1 hasta el número que nosotros hemos ingresado, separado con comas. Entonces, lo que hacemos es, declaramos la variable número, que es igual a int, ponemos input, introduce un número entero positivo, ¿sí? Y empezamos a trabajar con el for, ¿sí? Ponemos for i int rango, donde i hace el recorrido en el rango, teniendo en cuenta de que tiene que comenzar desde 1 y vamos incrementando el número que ingresamos en 1, ¿sí? Con una coma. Separado por 2 comas. Por comas, digo. Y nos va a mostrar lo que serían los números impares. Por eso va de 2 en 2. Números impares. ¿Sí? Todos los números impares desde el 1. Entonces va a imprimir desde el 1, va a finalizar con una coma. ¿Sí? Entonces, vamos a limpiar y vamos a ejecutar. Por ejemplo, introduce un número, el 13. Bien. Comienza con el 13 y le agrega 2. ¿Para qué 2? Para ir de par a impar. 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11. 11 más 2, 13. ¿Sí? Mientras que el contador va haciendo internamente el recorrido, de 1 en 1. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hasta cuándo va a cortar? Hasta el número ingresado. ¿Sí? Bien. Hacemos otro recorrido, por ejemplo. 242. 242. Ahí está. Ahí arrancó desde el 1. Como 242 es un número par, termina un número antes. ¿Sí? Pero, fíjense, va tomando en cuenta todos los números. Dejo un minuto para que se vea en pantalla. Si pueden ver la fluctuación del código, cómo es la salida de los datos. Bien, seguimos entonces. Es otro número, por ejemplo, 1245. 1942, época del descubrimiento 1492. Descubrimiento de América. Eso todo el recorrido. ¿Sí? Perfecto. Bueno, sigamos con el bucle 3. Vamos a limpiar la consola.
Acá tenemos que escribir un programa que pida al usuario un número. ¿Sí? Un número entero positivo y muestre por pantalla hacia atrás, desde ese número hasta 0, separados por coma. Hace lo mismo, nos pide un número, lo ingresamos, ¿sí? Introduce un número entero positivo y lo que hacemos es el recorrido for in, en el rango, in range, número -1, -1. Como va en -1, va descontando de 1 en 1, ¿sí? Hasta el -1, ¿sí? ¿En dónde? Print va a imprimir y lo que va a hacer, separado por coma, como habíamos hecho anteriormente. Entonces ejecutamos, ponemos un número entero positivo, por ejemplo el 13. Ejecutamos. Introduce el número entero positivo. Ponemos 13. Va descontando 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sí? Bien. Bien, probamos con otro número. 150, enter. Ahí está. ¿Ven? Van descontando hacia atrás. 13, 12, 10, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lo mismo con el 250 que ingresamos. 250 va directamente descontando. ¿Sí? Bárbaro. Muy bien. Dicho esto, pasamos al 5. Bien. 5. Tenemos que escribir un programa que nos pregunte, y le pregunte, mejor dicho, al usuario una cantidad que tiene que invertir, teniendo en cuenta el interés anual, que también ingresamos, y el número de años, que nos muestre por pantalla el capital que vamos a obtener en la inversión por año, cada año que dura la inversión. Entonces lo que hacemos es lo siguiente, establecemos amount, si el monto, como es un tipo de dato flotante, colocamos flotante, ponemos input, cantidad de invertir, ponemos el interés, en tipo de dato flotante, ingresamos interés anual, porcentual, ¿sí? Y los años. ¿Sí? ¿Cuántos años queremos hacer lo que sería el rango? Entonces lo que hacemos es, hacemos un for, inicializamos en i el recorrido, en el rango, teniendo en cuenta, ¿qué cosa? Los años. Y vamos a hacer el cálculo, donde el monto va a aumentar, ¿sí? Va a ser 1 más el interés dividido 100. Entonces establecemos print, capital tras, ponemos concatenado con lo que es i más 1, concatenamos años y concatenamos con la función round. La función round nos va a permitir redondear, ¿sí? Lo que va a ser el monto, ¿sí? Entonces,
Ponemos la cantidad a invertir, por ejemplo, 1.000 pesos. Ponemos un porcentaje del 38.8. Y en un año, vamos a ver. Entonces, ahí vamos a tener, tras un año, y acá podría haber un espacio, tras un año voy a tener 1.388 pesos. ¿Sí? Acá podríamos agregar más, y acá colocamos comillas, espacio. De esta manera nos quede separado el resultado. 1.038.8, años, un año. Ahí está, ahí nos queda capital tras un año. 1.388. Ejecuto nuevamente. ¿Sí? Si yo esto quisiera hacerlo interrumpidamente, podría directamente volver a ingresar toda esta estructura acá adentro para que me vuelva a hacer el recorrido, me vuelva a preguntar. ¿Sí? Entonces ejecutamos. Monto invertir, por ejemplo, 45.000. Enter. Interés anual 38. Enter por 5 años. Y nos va a tirar por año. El primer año van a ser 62.100, el segundo año va a ser 85.698, el tercer año vamos a calcular 118.263,24, el cuarto 163.203,27, y después tendríamos al quinto año 225.220,51. ¿Sí? Ahí está. Bien. Bueno. Bueno, hasta acá hemos visto lo que son los bucles, ¿sí? De for. Ahora vamos a trabajar con while. Acuérdenme while. Bueno, en un momento que lo vamos a buscar.
El ejercicio corresponde es escribir un programa que nos pida al usuario un número entero y muestre por pantalla si ese número es primo o no. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Ponemos número, le damos ingreso, introduce el número entero como positivo. ¿Sí? Número entero positivo mayor que 2. Ahí lo inicializamos en 2 y establecemos while, es decir, mientras que el número i sea distinto de 0, entonces i incrementará en 1 el recorrido y i va a ser igual que el número. Si va a ser igual que el número, imprimir el número es primo. Si no, el número va a ser no primo. ¿Sí? Bien. Yo estaba probando porque justamente para ver, por ejemplo, entonces un número entero positivo mayor que 3. Pongo 3. Bien, el número 3 es primo. Bien. Si yo pongo el 5, doy enter, el 5 no es primo. No es primo, no es primo. ¿Sí? Y después entra en sí primo. Entonces estamos testeando el programa. Si yo pongo 4, enter, no me da resultados. Parece que con los pares tiene algún inconveniente. Si yo ingreso el 7, no es primo, no es primo. Bien. Veamos, vamos a ver. Vamos a ver. En un minuto. Bien.
Ejecutar. Bien, error de sintaxis. Bien. El tema está justamente acá en la condición. ¿Sí? Mientras que while el número sea distinto de 0, por un lado va a aumentar en 1 ahí, y por otro lado tenemos que establecer si i es igual al número. ¿Sí? Entonces, siendo de esta manera va a ser primo. Y si no es primo, nos va a establecer que no es primo. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver algunos otros ejercicios. Se limpian acá. A ver, denme un minuto. Acá justamente tengo ejercicios de while. Vamos a cerrar esto. Vamos esto. Esto lo cerramos y vamos acá. Listo. Bucle while. Acá tenemos, mientras que i es igual a 1, vamos a establecer la condición de while mientras, ahí lo inicializamos en 1. Entonces, while sería, mientras que i sea menor o igual a 10, tenemos que ejecutar, va a salir la palabra de ejecución, con el valor de i. ¿Sí? Y va a incrementar de 1 en 1. ¿Hasta cuándo? Hasta que después va a imprimir, terminó la ejecución, cuando haga el recorrido. ¿Sí? Cuando sea menor o igual a 10, es decir, hasta 10 va a ser el recorrido del bucle while. ¿Sí? Acá lo que estamos viendo es el proceso donde se está ejecutando este bucle con un rango determinado. Entonces ejecutamos, y fíjense, establece ejecución 1, 2, 3, hasta 10, donde después se establece el fin de la ejecución. Podemos acá agregar un más. Espacio, más espacio. Y ahí. STR lo que implica es una función de Python que nos permite, cuando hacemos el ingreso de una variable numérica, hacerle lo que se llama comúnmente casteo para
que el dato sea sea visto por consola. ¿Sí? Esto se los da hoy como dato curioso. Bien. Vamos al ejercicio 18. Aquí veamos la estructuración. ¿Sí? Entonces, acá por ejemplo estamos viendo el ingreso de una variable edad, donde le pedimos que nos ingrese el valor, y después establecemos, ¿sí? Porque queremos saber si puede o está apto. ¿Mm? Entonces ponemos, si la edad es menor a 18, es porque ingresamos un valor negativo, entonces nos va a salir a ingresar un valor negativo, vuelve a intentarlo, y le pedimos otra vez que vuelva a ingresar el dato. Es decir, lo que está haciendo este bucle es el recorrido pidiendo y solicitando que se ingrese un valor positivo de edad. Una vez que ingresamos un valor positivo, puede ingresar. ¿Sí? Es como si fuera un programa que podemos establecer para acceder siempre y cuando nos establezca la edad real que tiene. Entonces acá tenemos print, que va a poner gracias por colaborar, y después va a establecer edad del aspirante. ¿Sí? Y ahí nos va a mostrar. Entonces, ejecutamos, pongo 0, no puede, gracias por colaborar, puedes pasar. Ahí porque justamente fue 0. Si yo vuelvo a ejecutar y pongo menos 78, me va a pedir que vuelva a ingresar un número. Me vuelve a pedir que ingrese un número. Que le pongo un número positivo. Cuando le coloco un número positivo, me va a dejar pasar. ¿Sí? Gracias por colaborar, puedes pasar. Otro caso de bucle while. Acá lo complejizamos. En vez de decirle que la condición sea menor a 0, le pedimos que ingrese un número, el mismo que el caso anterior, pero con la diferencia de que tiene que tener un rango. La edad tiene que ser menor a 5 o una edad mayor a 100, es decir, tiene que cumplir este rango, o uno u otro. O ingresa un número que sea menor a 5, o ingresa una edad que sea mayor a 100. ¿Sí? Entonces ingresamos, ponemos 41, listo, gracias por colaborar, puedes pasar edad 41 del aspirante. Ejecuto otra vez, coloco edad 3 años, introduce edad 3, hace introducir una edad incorrecta, vuelvo a intentarla. ¿Sí? Acá justamente, como es una edad menor a 5, nos pide que volvamos a ingresar. Mientras que la condición sea menor o igual a 5. Pongo 5, listo, gracias por ver, puedes pasar. Ven, acá le estoy dando un límite, que estoy pidiendo que por lo menos la edad tiene que ser edad menor a 5. Si es menor a 5 no va a poder pasar, le va a salir que tiene que es una edad incorrecta, que vuelve a intentar. ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado esta clase de hoy y bueno, nos vemos en la próxima clase. ¿Sí? Saludos a todos.